Señoras y señores, esa voz ya la conocen todos. Bienvenida Isabel Subirá. Gracias, chicos, gracias. Qué lindo, Isa, bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es mi primer streaming, ¿eh? ¿Nunca nada? No, nunca. Mirá. Nunca nada. ¿Ya no sentís nervios o no? No. Pero me gusta mucho la radio. Ahí va. Me gusta mucho la radio, siempre me gustó mucho la radio. Cuando, bueno, la nombraban ustedes, a Beatriz, que estuvimos mucho tiempo en la calle juntas. Claro. Años En la calle juntas, ella para un medio, yo para otro, pero éramos compañeras en la calle, claro, como mobileras. Y cuando... ¿Únicas dos mujeres mobileras o me falta alguien? Y bueno, me he cruzado en algún momento con... alguna movilera más hubo también, mujer. Andrea Sánchez en algún momento, claro. Después alguna otra movilera mujer también hubo, me parece, no recuerdo ahora, pero me parece que con la que estuve más tiempo fue con Beatriz Lonardi, y cuando ella me contó así muy bajito, me dice, ay, ¿vos sabés qué? Me parece que voy a hacer radio. Le dije, ni lo dudes, Beatriz, porque yo era lo que ella nunca había hecho, claro, radio, sí, en estudio. Y yo había hecho muchos años radio adentro del estudio. A mí me sacaron del estudio para llevarme a la calle, que a mí me fue como un shock cuando me salí del estudio. ¿Te agarró miedo? Fue al revés, sí. Me sentía como, ¿qué voy a hacer? Estoy desprotegida, como no sabía, bueno. Y le dije, Beatriz, te va a encantar, vas a ver cómo lo vas a disfrutar. Porque yo siempre digo que cuando vos entras a un estudio de radio, vos podés venir con toda la carga, los problemas, todo lo que sea. Vos cerrás la puerta del estudio, sí, y es como que pasás a otra dimensión. Bueno, con Martín siempre decimos la magia de la luz roja. La magia de la luz roja. O sea, podés venir con dolor de cabeza, con enfermo, gripe, de mal humor, enojado, bla, bla, se prendió esa luz, se te fue todo. Ya está. Y lo que te cuesta bajar después, ¿viste? Cuando salís de la radio hasta que te volvés a conectar de vuelta con tus cosas y qué sé yo. Salís como medio como en el aire, siempre digo yo. Medio así como que quedás en el aire. Y bueno, y Beatriz empezó con el estudio. Bueno, Bea tenía mucho miedo, o sea, cuento una intimidad, no se va a enojar Bea, pero tenía mucho miedo de ese cambio. Y bueno, y siempre seguimos en contacto y le encantó. Le encantó la radio, le encantó estar en el estudio, así que sí, yo creo que la radio tiene una magia especial. Y imagino que hacer streaming es lo mismo, porque en realidad yo hace un ratito que estoy acá y como no me veo que salgo en la tele, creo que no me dan los nervios de la tele, siento que estoy en la radio. Y nosotros, Mari capaz que es la que más no le gusta tanto lo de la cámara. Lo de la cámara, pero es muy diferente estar acá, estar en el estudio de televisión. Sí, te predispone de otra forma, totalmente. Pero sí. Yo he elegido hacer entrevistas grabadas acá y no en el estudio. Porque me parecía mucho más cómodo y relajado para hablar, para entrevistar, para todo. Sí, es otra cosa. Sí, me parece que es mucho más relajado, ¿no? Sí, mucho más tranqui. Sí. Más chiquitito. Che, Isa, ¿y cómo llegaste a los medios? ¿Cómo llegué a los medios? Y bueno, un poco me parece que, no sé si de tanta casualidad. A mí el tema de la radio me gusta desde chica, pero desde muy chica, desde muy chica yo escuchaba la radio. Los chicos ven más la televisión, veían más la televisión, si bien no tenían los canales de cable, los dibujitos, teníamos que los horarios, veías tal cosa a tal hora, pero a mí me gustaba mucho la radio, siempre me llamó la atención el aparato de radio, pedí enseguida que me compraran una radio de las chiquitas, a transitores para mí, y escuchaba la radio a la noche, me ponía abajo de la almohada la radio, escuchaba música, nada, pero era muy chica, te estoy diciendo 8 años, 9 años, que tenía que levantarme para ir al colegio muy temprano y que me venían a sacar la radio de abajo de la... ¿De AM o FM? De AM. Yo era de AM, tengo muchos años. Era de AM, las 7 lunas de Crandall, todas esas cosas, ¿viste? Muy, muy, muy antiguas. Y me gustaba muchísimo la radio. Y escuchaba, ya te digo, AM. Y yo calculo que tendría, estoy sacando la cuenta, pero tendría 9, 10 años, no más que eso. Una tía mía me regaló un grabador cuadrado,
Sony, me acuerdo, con un micrófono con cable. El micrófono era así, para hacer entrevistas con cassettes. Me lo regaló para Navidad y yo lo llevé, nos íbamos de vacaciones a Miramar. Íbamos nosotros, mi familia chica y mi familia grande. Los volví locos a todos, haciéndoles entrevistas a todos los de la familia y los tenía registrados en los cassettes. Sí, que después se perdieron esos cassettes. La verdad que una lástima, porque me pasé todo el verano y los volví locos, haciéndoles entrevistas a mis abuelas. Y me acuerdo que les preguntaba, porque, no sé, ese año, era como que había explotado las bikinis y las chicas andaban mucho en bikinis. Estoy hablando el año 70, 71, 72. ¿Qué les parecía que las chicas usaran bikinis? Y que, bueno, era una cosa, los volví locos a todos. Así que ya me gustaba eso de la entrevista y todo eso. ¿Y primera vez en radio cuándo? Y primera vez en radio, bueno, yo vivía en Adrogué, no, era más grande, porque yo en realidad terminé el colegio y yo dije que quería estudiar, yo vivía en Adrogué, y que quería estudiar locución. Y mi mamá me dijo no. ¿Qué era, ISER? Ahí, en ese momento. Era ISER en Buenos Aires. Claro. No, una carrera verdadera. ¿Viste cómo dice el dicho? Serás lo que debas ser o si no, serás abogado. Entonces yo empecé a estudiar abogacía. Ahí va. Y no, duré 2 años y un poquito. No me gustó. Dejé y me casé. Enseguida ya me casé, tuve mis hijos, pero siempre me había quedado eso del periodismo, ¿viste? Esto es lo que pasa en un stream. De repente entra la gente. Lo mandan a Coti, pobrecito, acá a robar facturas. ¿Este chico es del stream? No, él es del stream. No sabemos de dónde viene. Mirá que soy media mandona. No sabemos de dónde, pero lo vemos. Él es de Cotv, él es de Cotv. Está bien. Claro, porque vamos a dejarlo. Entonces. Acá, ¿quién se adjudica a Coti? Claro. Vos, Mateo, ¿te lo adjudicás? ¿Quién se lo adjudica? Sí, media luna, puede. No, yo no, gracias. Llévate para allá. Y además, llévale allá a los chicos. Llévale a los chicos. ¿No? Hice muchos años el chacarero, soy del... Pero no tomo mate. Listo, así tranquila. No importa. Entonces, Isa, fueron esos 2 añitos de abogacía que no... 2 añitos y pico. Pero de ahí les puedo contar a quienes tuve compañeros. No. ¿En dónde? Universidad privada. Museo Social Argentino. Sí, está la Avenida Corrientes. ¿Tenía la sede ahí? Exactamente, la Avenida Corrientes. ¿Alberto? No. ¿A quién tuviste de compa? Tuve de compañero... No, es ingeniero, Mauricio Macri. Tuve de compañero a Mariano Cunio Libarona. Ay, Isabel. Y a Manuel Romero Victorica. Pero no solo de compañeros que estaban en mi curso, sino de compañeros de estudio. Compañeros de estudio. Mira, ya se ahogó. Podés ahogarte tranquilo. Isa, no tenía esa data. Sí. Fueron compañeros míos de estudios. Che, ¿y buenos compañeros? Muy buenos, estudiábamos juntos, sí. Mariano Cunio Libarona los dos eran muy buenos alumnos, pero Mariano Cunio Libarona era brillante. Brillante. Además... Bueno, dicen que como abogado es muy bueno. Es muy bueno. Y además, en ese momento, su padre tenía el estudio de abogados y él era... su papá era el mejor penalista con mayor renombre de la Argentina en ese momento. ¿Y vos te fuiste y ahí se perdió contacto? Y ahí perdí contacto. El último día que los vi, lo vi después, más seguí la amistad con Manuel Romero Victorica porque veraneaban en Miramar. Ahí va. Y a Mariano no, el día de mi casamiento creo que fue el último día que lo vi. Y después, bueno, vieron todo ese tema de el jarrón, las chicas. Lourdes Di Natale, ciertas cosas muy complicadas. Ciertas cosas complicadas. Pero era como en ese momento que iba a la facultad, era como el chico 10, ¿viste? Claro. Porque era, decíamos, en ese momento era el yerno que toda madre hubiese querido tener porque era excelente estudiante, excelente deportista, era ultra bomboso, era
educado, simpático, y después no sabemos qué pasó entre medio. Claro. Que todo se descompaginó. Sí. Entonces fue abogacía. ¿Y cuándo llegó la...? Y después, bueno, yo me casé, tuve hijos y cuando... Vos tenés hijos de nuestra edad más o menos, Isabel, porque hemos hablado en alguna oportunidad. Yo compartí calle con Isabel, yo escribiendo para el diario y haciendo los móviles. Y hemos hablado, pues yo soy del 87 y tus hijos son medio de por ahí también. Son por ahí. Son de por ahí. Sí, tengo hijos grandes. Algunos pendejos. Sí. No pendejos. No, son chicos. Somos todos muy chicos y ella muy jovencita siempre. Bueno. Sí, Isa. Sí, y cuando tuve mis 2 primeros hijos, habían puesto la carrera, yo vivía en Adrogué, habían puesto la carrera de periodismo en la Universidad de Lomas. Okay. Sí. Entonces me anoté en la Universidad de Lomas. Muy bien. Y de vuelta hice 2 años y un poquitito, y mi ex marido, por temas de trabajo, decidió que nos veníamos a vivir a Tandil. Así que nuevamente, esta vez... Él no era de acá, no es de acá, no. Pero por trabajo vinieron acá. Por trabajo vinimos acá. Carrera inconclusa nuevamente. Pero yo ya había empezado a hacer en Adrogué algunas cosas. Ya ejercía de alguna u otra manera había empezado un poquito y demás. Y mientras yo estaba estudiando, había quedado embarazada de mi tercera hija, y bueno, ya se me complicaba un poco y demás, pero seguía rindiendo algunas materias y demás, y trabajaba un poquito para una publicación barrial. Habían empezado a salir las publicaciones, en papel, por supuesto, chicos, barrial de Palermo, que se llamaba Ecos en Palermo. Ahí va, Entonces íbamos a hacer ecos en Adrogué, salió un número, entonces bueno, había una FM en Adrogué, donde yo hacía una columna 2 veces por semana sobre temas culturales y demás, de Adrogué, bueno. Y después me mudé aquí a Tandil y estuve 1 año. ¿En qué año llegaste a Tandil? Yo llegué en Tandil en el 93. Estuve 1 año sin hacer nada. Y un día apareció un aviso en el diario, no sé si era en el Eco o en Nueva Era, que pedían una persona para FM Planeta, para un programa, para hacer una columna de, me parece que era de literaria. Y bueno, me presenté y bueno, quedé. Y era para una librería que la auspiciaba, y me acuerdo que tenía que leer 2 libros por semana. Igual soñado, qué lindo trabajo. Estaba muy bueno. Y yo contaba un poco, les hacía un poco de publicidad a esos 2 libros, contaba un poco. Y reenganchaba, reenganchaba. ¿Y ahí ya te gustó? Sí. Eso era, digamos, yo ya había hecho esa columna en Adrogué, pero tampoco había sido tanto tiempo, y bueno, y me gustó. Y después, bueno, esa radio no duró mucho tiempo, ¿viste cómo suele ocurrir? Bueno, la compraron otros, y ahí me metieron a ser la productora del noticiero que tenían, y bueno, y estuve como productora del noticiero, y después esa radio desbarrancó también. Y bueno, yo ya había empezado a trabajar, y entonces, ¿y qué hago y qué no hago? Y bueno, y me dijeron, mirá, alguien me dijo, no hay acá, que es una ciudad de neto corte agropecuaria, no hay ninguna publicación agropecuaria, pues yo siempre me había quedado eso de hacer una publicación de distribución gratuita y qué sé yo. Yo tenía cierta relación con el sector agropecuario, pero tampoco era que era una experta ni nada por el estilo, pero yo tenía la universidad acá, la facultad de veterinaria, y tenía relativamente cerca... Azul, también. Tenía Balcarce. Balcarce. Me quedaba mejor el tema de Balcarce, INTA Balcarce. Y bueno, medio como que fue un piletazo, me la jugué y me fue muy bien, porque no había nada, fue un boom. No había nada en papel, era mensual, de distribución gratuita, no había nada en los alrededores, así que yo siempre decía, a mí
no, yo no vendía publicidad, a mí me compraban publicidad, pero me llamaban al teléfono fijo, chicos, claro, qué bien. De mi casa. Porque claro, queremos estar. Queremos salir, queremos un espacio, cual. Qué lindo. Qué por bien. Ahí aparte la gente, me llamaban comercios de maquinaria agrícola de Santa Fe. Yo decía, claro. ¿Cómo les llegó? Y los camioneros te lo trasladaban, porque vos los te ponías en las estaciones de servicio y los que pasaban lo iban llevando y decías, ¿cómo esto va rodando tanto? Y ahí hice en la revista que generabas el contenido. Ahí fue el chacarero, lo hacía yo. Eras como la directora general. Hacía todo. ¿La imprimías acá? Sí, ¿se imprimía o no? No, se imprimía en Buenos Aires. Y ahí fue donde empecé a manejar un aparato que era la computadora. Claro. A prueba y error era. Porque vos por ahí teníamos que tipear todo, desgrabar, o sea, la nota, desgrabar, tipear, mandar en el disquete. El disquete lo mandabas por encomienda, la encomienda le llegaba al de la imprenta, de la imprenta te llegaban los diarios por el colectivo y después vos los mandabas a cada localidad, a veces los llevaba yo en auto porque los distribuía yo misma. Claro. Otros lugares tenía gente, bueno, después fui teniendo gente en otros lados que los repartía y que me manejaba la parte publicitaria porque había que cobrar. No te puedo explicar lo que era armar las publicidades. Olvídense que te mandaban, eso no existía. Claro. Te mandaban. Claro, hoy sería todo mucho más fácil. Pero sí, era todo muy artesanal. Después ya era otra cosa. ¿Qué era? ¿Mediados de los 90? Y yo empecé en el 95, salió el primer número del chacarero. En el 95 salió el primer número. ¿Tirás de cuántos ejemplares aprox? Y vos calculale que aproximadamente eran 4.000 ejemplares, 5.000 ejemplares. Sí, y sí, porque era mucho lo que era, vos pensás que cubría hasta San Miguel del Monte, para aquel lado tenías Las Flores, Azul, Rauch, Tres Arroyos, para aquel lado hasta Mar del Plata te lo pedían, claro. Entonces era lo que se llevaban en cantidad. Las estaciones de servicio AM/PM era impresionante. La cantidad que salían de los AM/PM de acá y de los los de la Ruta 3 era impresionante. Yo ya les mandaba, por ahí iba una vez yo, y después ya les mandaba a nombre de ellos, porque me los pedían y yo se los mandaba directamente por encomienda. Claro. Así que se movía muchísimo. Isa, y al principio estábamos hablando de esto, de que bueno, al principio radio, después ya te mandaron en la calle, y uno que, bueno, como Mari también... Después me pedían mucho de hacer programa de radio de campo a la mañana temprano, y yo no podía porque tenía los chicos. Y encima el programa de campo temprano tiene que ser a las 6. Tenía que ser temprano. Empecé a hacerlo ya cuando mis hijos me quedaba mi hija mujer más chica, que entonces ya sí, lo hice con Rodolfo Bianchi en Radio de la Sierra. Claro. Lo hacíamos, el informador rural. Rodolfo empezaba más temprano, yo iba un poco más tarde, mi hija iba al Colegio San José, mi hija Valeria iba al Colegio San José, y entonces primero venía conmigo un rato a la radio y después ya se iba caminando al colegio. Claro. Y bueno, y después hice el informador rural ahí. Y después, que estamos pasado el 2000, ya era el 2000 y algo. Sí, ya era el 2000, 2003, 2004 me parece. Yo seguía con el chacarero igual. Y después, bueno, cuando vino, ya estaba La Voz de Tandil y después vino la radio, y cuando empezó la radio AM me llamaron, ahí sí, para ya entrar como empleada de la radio, para hacer a la mañana temprano La Voz del Campo. Así que tenía que dejar acá. El primero que le avisé fue a Rodolfo. Claro. Y me fui a La Voz de Tandil, y bueno, y ahí empecé con La Voz del Campo, y después todo fue dando las vueltas y vueltas que van dando, y quedé en La Voz de Tandil, y ya no con media jornada, porque después yo trabajé también la otra media jornada en Radio Tandil, cuando no era la cooperativa, sino que era la radio. Y ahí estuve en el programa de campo a la mañana, después me pasaron ya a la tarde con otra cosa, y bueno, viste que vas haciendo un poco de todo. Sí. Y ahí fue donde realmente me desencasillaron de lo rural, ¿no? De lo rural. Sí.
Bueno, lindo también. Lindo, igual. Sí, era algo que yo tenía un poco pendiente. Claro. El desencasillarme de lo rural. Uno que también ha ido a la calle, hay una linda cofradía entre periodistas locales. Es raro ver a Isabel sin Enzo igual también, porque son Enzo y Isabel los dos siempre un abrazo juntos. Para Enzo. El dúo dinámico. El dúo dinámico. Como linda dupla. A mí me cargan en mi casa, pero yo digo que Enzo es mi paragolpes. Claro. Enzo es como mi paragolpes. Ha habido épocas que no lo he tenido y bueno, y es como mi paragolpes. Me siento así como somos los dos. ¿Hace cuánto laburando con Enzo? Y ya hace como... Debe ser como 8 o 9 años. Claro, un numerito ya. Sí, un poquito más también, Y siempre con, la gente que anda en la calle son históricos de toda la vida, ¿no? Tuni, Guillermo Rodríguez, Isabel, hay todo un grupete, hay una cofradía, como dijo él. Hay un grupete, los teníamos a Beatriz y a Raúl César en un momento, que también era una pareja histórica. Después Bea con Beto. Después Bea con Beto. Después Bea con... estuvo con Francisco Ulloa estuvo. Con Francisco también, Ulloa. Sí, no. ¿Y cómo te llevas con la nueva generación de periodistas? Bien, me llevo bien, perfectamente bien. O sea, ¿solés escuchar, sabés lo que hay, el laburo que hacen? ¿O? Sí, los conozco, los voy conociendo, por ahí no me acuerdo bien los nombres porque yo ya estoy grande, ¿eh? Te parezco la señora Mirta Legrand. Yo ya estoy grande, chicos. Pero sí, sé perfectamente el trabajo que hacen, más o menos los voy conociendo. En un Tandil encima que vos que recién nos decías, viniste en el 93, más de 20 años, creció montonazo. No, más de 30 años. 32 años así. ¿Ya fuiste a McDonald's? Sí. Okay. Fui el día de la inauguración. Claro, que ahí nos vimos. Fui el día de la inauguración. Ahí nos que encima vimos. Tenías un tapado rojo. Cállate que fui disfrazada de Donald McDonald. No sé cómo se llama. Ronald McDonald. Sí, Ronald McDonald. Yo después me di cuenta y dije, claro, yo hacía 3 días que venía de negro total. Que generalmente estoy vestida de negro. ¿Ves? Hoy me puse colores. Pero me termino de vestir en casa y cuando me doy la última mirada en el espejo digo, pero yo estoy vestida, porque tenía el tapado rojo y tenía un pañuelo que a mí me gusta mucho que tengo, que es negro con naranja y amarillo. Yo estoy vestida de McDonald's. Estaba para la ocasión. Estaba para la ocasión. Yo pensé, esta mujer es tonta que se viste para la ocasión. Bellísima. Bueno, así que salí vestida de McDonald's. ¿Comiste ese día? Ese día sí comí. Ese día comí. Bien, Isabel, en tantos años de radio y de calle, ¿hay alguna cobertura, noticia que todavía recuerdes que te haya conmovido, que te haya impresionado, que te haya llamado la atención? Muchas cosas han pasado. Hay muchas. Creo que algunas seguramente me han conmovido y han pasado hace mucho tiempo y las he olvidado. Bueno, pasamos una junta con Bea, hicimos una cobertura, no me acuerdo los nombres de los protagonistas, pero coberturas, a mí me impactan mucho las coberturas donde hay hechos de violencia y demás. Me impactan y no los puedo terminar de digerir. Me acuerdo un caso de un chico que bajo efectos de los estupefacientes asesinó a su mamá hace unos años. Okay. Y que estuvimos ahí con Bea un día de muchísimo frío, estuvimos muchas horas en la puerta de la casa. Uno es madre, tiene hijos. Me acuerdo que fue muy difícil digerir toda esa situación. Después nos tocó estar dentro del Palacio Municipal, estábamos adentro del Palacio cubriendo la sesión del Consejo Deliberante, que afuera, que se iba a tratar... yo estaba también ahí. Estabas también. Se trataba lo de los lo de los agroquímicos, sí. Y que empezamos a sentir unos tremendos ruidos y pensábamos que era la gente que estaba afuera. En el costado estaba la gente que estaba protestando por el tema de la sanción de la ordenanza. De la ordenanza, y resulta que era demasiado ruido. Y yo dije, esto es demasiado ruido porque yo hace un ratito que entré, y cuando salimos y vimos y estábamos y bajamos a lo que es el hall del municipio, y era
la gente del movimiento Primero de Octubre, con todas las piedras y todos los vidrios que se rompían. Bueno, eso también fue algo bastante impactante. Griselda, ¿no? Griselda Altamirano. Sí, el movimiento Primero de Octubre. Sí. Yo que estaba, fue el mismo día de lo de la tirada de orina. No, eso fue muchos años antes. muchos años antes. Yo no estaba ahí, seguro que sí, yo ahí no estaba, pero esa vez. Estaba también. Eso fue, me acuerdo, mira, el 6 de diciembre de 2021, me acuerdo clarito. Después tenías a todo el GAD, a toda la policía parapetada en la municipalidad, ya tenían los vidrios rotos. El temor era que ingresaran en ese momento, nunca ingresaron. Nunca ingresaron. Pero en ese momento no se sabía. Pero sí, yo tengo varias fotos que están todos en fila, los del GAD ahí. ¿Y qué pasa, Isa, cuando vienen por una noticia X? Ahora, por ejemplo, se me viene el caso Bustamante. Cuando vienen los medios nacionales, ¿la complican? ¿Se pone más complicado el tema o ya empieza esto de espectáculo también? Hay un poco de espectáculo. A mí me resultó mucho de espectáculo. No sé si vos estabas ese día, cuando fue la muerte, que se encontró el cadáver. ¿En Cerro Leones? En Cerro Leones. Estaba también ahí. Estabas también ahí. C5N, TN. Enzo fue de testigo. Me acuerdo que lo postábamos ahí, con la fiscalía y el... Y de testigo, yo me acuerdo, yo estaba ahí también. Sí. Ahí hubo mucho de espectáculo con los medios. A mí me llamaron muchas veces, yo dije que no. Digamos, había mucho amarillismo, mucha espectacularización de esa situación que no se sabía que había sucedido. Sí. Que era el chico que había robado. Santiago González, ¿no? Santiago González, Santiago apareció González. el cadáver en un camino ahí en Cerro Leones, no se sabía qué había pasado, murió electrocutado. Y después, bueno... claro, que al principio se pensaba que era asesinato. Claro, y fue un accidente, en realidad no fue un homicidio, sí. Pero el día que nos reunimos, que se hizo como esa juntada en la plaza de Cerro Leones. Yo estaba ese día. Estabas ese día, bueno, fue mucho espectáculo por parte de los... A mí me pegaron ese día. ¿Ese día te pegaron? Sí, y a Bea también le empujaron. Sí. Ese día. Sí. Porque creo que el día anterior la madre había hablado con TN. Con TN, sí. Y como que el de TN estaba como al lado de ella. Sí, estaba a cada al lado rato. de ella. Sí, y me acuerdo que ese día hablé con la chica de C5N y me dice, mira, nosotros nos están contando tal cosa. Es así, que era lo del accidente. Sí. Y le digo, no, la verdad es que no sabemos. No. A la hora se confirmó y la chica de C5N me dice, no, nosotros ya nos vamos porque listo, ya está, ya no tiene nada. Sí, pero aparte me acuerdo que por ahí no queríamos hablar los periodistas, pero decía que había un pacto de silencio. ¿Qué es lo que oculta Tandil? ¿Qué es lo que oculta Tandil? Y eso es que de verdad no sabíamos, no teníamos la información. Hacen mucho eso de... Sí. Y después, bueno, Beatriz, no lo tenemos, que el otro día, bueno, cuando vino el gobernador de la provincia de Buenos Aires, han cambiado por suerte la gente de prensa. Y vino un muchacho muy amable, qué sé yo, se dirigió a mí y me dijo, mire, vamos a hacer la conferencia de prensa después, sí, qué sé yo, qué sé cuánto, amoroso. Pero la última vez que nos tocó que vinieron unas chicas de prensa, y no fue la única vez, años anteriores también, vinieron unas chicas de prensa y se ponían atrás de Beatriz y mío y nos pellizcaban. Ok. Nos pellizcaban acá, vos sabés, pero infinito, malas. Malísimas. Pero malas, malísimas. Y nos incomodaban para que no preguntáramos y para... Bueno, y vos sabés que en un momento, me acuerdo la última vez que estábamos en la escuela Granja, que en un momento... yo estaba ahí también. Nos dimos vuelta a las 12 y les dijimos, ¡ay, basta! Pero un microfonazo. Nos están pellizcando. Y medio que viste que el gobernador... Porque aparte lo teníamos así al gobernador. Y otra del lado del gobernador decía, bueno, basta, no pregunten más. Y el gobernador dijo, no, déjenlas preguntar. Entonces pararon con los pellizcones. Habíamos quedado todas pellizcadas. Eso no lo sabía. Yo estaba en la escuela Naranja cuando era invierno, que hacía un frío espantoso. El viento que había, que en el momento estaba en el acto Axel y se fue a abrigar, pidió que una bufanda o algo por el frío. Me acuerdo qué frío que hizo ese día. Bueno, nos pellizcaron mal a las dos. Y años anteriores también, cuando venían esas chicas. ¿Hay algún, ya sea político o alguien local, que tampoco le gusta que le pregunten? No te pido nombres. Apellidos nomás, te vamos a pedir, claro. No, pero hay alguien que... No, en serio, no te pido nombres. Pero hay alguien que es más difícil. Bueno, sí, gente difícil para preguntarle hay, pero bueno, uno trata siempre de... Hay épocas
en las que uno está, digamos, más amigo, como Claro. digo yo, están más abiertos a que les preguntes, y hay otras épocas en las que, por ejemplo, no les gustó algo que les preguntaste y medio que te ralean las preguntas, viste, las Claro. respuestas, pero después eso se va diluyendo y de vuelta, como digo yo, volvemos a estar en Amigotes. no te digo que amigotes, pero Claro, que bueno. acá te cruzás todo el tiempo y tenés Te vínculos cruzás todo el siempre. Lo que tiempo. cambian son las épocas por ahí, pero Exacto. después seguís Cambian las frecuentándote, épocas, seguís pero viéndote. seguís viéndote, Sí, tal cual. así, digamos, no te podés pelear con alguien. Sí te das cuenta que hay gente que en algún momento te contesta más y que en otro momento te Claro. contesta menos. Sí, absolutamente. Seguramente te pones a ver o alguien te dice, sí, no, lo que pasa es que no le gustó mucho, porque, bueno, a mí hay alguien que me dice que se queja mucho de no me gusta cómo titulan. Bueno, Ah, yo eso no, sí, ¿viste? siempre, sí, no siempre. me gusta cómo titulan. Sí, Bueno, sí, yo, sí, sí. yo, por ejemplo, aclaro, yo hago calle, yo no titulo. Claro. Las notas van y son otros los que escriben, me pueden preguntar, ¿viste? Sí, obviamente, yo voy a la redacción, cuento, hablo, tenemos una reunión a la tarde y conversamos de qué es lo que pasa en la calle y de cómo... Pero yo no escribo, yo no titulo. Claro. Bueno, por ahí sí me parece que el título es este, pero... Claro, tirás como la recomendación, tirás pero después no queda en- no después, queda en vos. Bueno, después no queda en mí. Claro. Pero yo creo que es un lugar donde... ¿Esta es una época donde contestan? Sí, Ok. sí, Sí. esta es una Exacto. época. ¿Sí o no? Eso estratégicamente es una buena época porque es sabes una que buena van a hablar época. gente que habitualmente no habla. No quizás. habla y habla. O es más reticente, o te da menos tiempo y Sí, ahora están todos sí, al sí, salto sí. por un bizcocho. Digo todos en general, ¿eh? Sí. No, es que sí, claro. Y cada después, capaz Sí. dentro de 2 o 3 meses, anda a conseguir. Anda a te diga conseguir algo, que sí. te digan algo, pero sí, en esta época sí. Mi ventaja también es, la ventaja de los que hacemos gráfica es que te pueden decir off the record también. Y Isabel los tiene que sacar en vivo. Sí. Los tenés que sacar con nombre y apellido. Vos, obviamente te dicen cosas off te the dicen record, cosas, todo. sí, te dicen cosas off the record y bueno, vos por Eso ahí... sí, pero necesitas una nota, algo que digan públicamente. Exactamente. Nosotros sí, cuando vos escribís, o estás checando las fuentes, sabiendo que estás diciendo con esta fuente Claro. lo que estás diciendo, bueno, Sí. el pacto de lectura es ese, vos podés armar una nota Podés armar en una off, nota. Exacto. sin exponer a quién es tu Claro. fuente, ¿no? Ahí vos la Isa, tenés que- teníamos un juego, pero no vamos a llegar. No vamos a ya llegar. tenemos al otro invitado. Pero me escribe José Romero Ay, José Romero. y me dice, qué linda voz tiene Isa para la radio. Mandale un beso grande, tengo un gran respeto por su profesionalismo, dice Pepe. Bueno, yo le mando también un saludo grande a José Romero, que... Comunicación del municipio. Municipio, Sí, sí, Joseph. sí. Nos hace más fácil nuestro trabajo. Aparte, gran es tipo. un gran profesional, Sí, ¿eh? Es un gran Sí. profesional. Sí. En algún momento vamos a ver si no hacemos un programa de radio juntos con José Romero. Ay, quiero entrar tranquilamente, yo podría también. ser. Bueno, también. dale. Ah, quiero entrar. Dale. Che, Isa, gracias No, por haber gracias a venido. ustedes Fue re por lindo haberme haber charlado este invitado. ratito. Gracias. Bueno. Y antes de fin de año venía a jugar. Bueno, voy a venir a jugar. Me dejaron con eso de la farándula. Claro, porque teníamos En el juego de juego de la adivinar quién es el farándula. famoso, pero Sí. tenemos Bueno. pobre el entrevistado que hace 15 minutos está afuera. Tiene entrevistados a 15 minutos afuera. No lo así vamos a hacer esperar más. ¿Podemos dos? Vamos dos rápido. Ay, ¿Cómo nada te llevas? más. Ay, Pará. pobre Martín. ¿Cómo te Ay, llevas Dios. con la farándula? Y me gusta, sí. Bueno. Sí. Me gusta un poquito el chisme, me gusta, como a todas las mujeres. ¿Quién es este famoso? Véanlo ahí en pantalla. Ay, yo lo adiviné al toque, yo ya sé quién es. No. Está igual. Está en la televisión actualmente. Sí, histórico ¿Hace de la poco? radio. ¿Hace poco? Volvió con un programa de televisión. Pergolini. Sí, está igual. Está igual. Está igual. Sí. Está igual. Sí. Vamos con Y acá. No, pero tiene Pará, más tiempo. porque pero a esa foto... ¿Quién es esta famosa? ¿Es argentina? ¿Es argentina? ¿Está en la televisión actualmente? ¿Hace No. teatro? Ha hecho, creo, pero no es actriz, ¿eh? No es actriz. Es cantante. Es cantante. Es cantante. Y nunca está sola, ¿eh? Hace un dúo. Sí. Es ella, la Pimpinela. ¡Sí! Ok, hicimos homenaje en vida, Luciana. Ahora, pero se ha sacado los
los lunares, o los tendría puestos dibujados esa vez. Claro, es verdad. Y vamos con Quizás está igual. Última. Esta chica está igual. Esta semana se habló muchísimo Se de habló ella, mucho de ella, pero por temas personales. Mucho, Por temas personales. Le metió Sí. los cuernos al novio. Esa Jimena actriz. Cardi. Sí, está igual, chico, tiene la misma cara. Pero esta tiene los lunares ahora. Claro, Fíjate. se los hizo ahora. Se los hizo ahora los lunares. Isa, te queremos Isabel, mucho. gracias. Yo también, chicos. Gracias por la buena onda de siempre, en serio. Bueno, Uno que muchas la ha gracias a cruzado. ustedes también. Mil gracias. Son En la serio. nueva generación, chicos. Ya somos re grandes. No Estamos son viejos para la re nueva gra- generación, Chicos, nosotros. por favor, ¿qué me queda a mí? Ya estamos. Ya No, estamos reina cansados. madre histórica icónica. Bueno, pero nosotros muchas ya estamos gracias. grandes para esa nueva generación. Claro. Muchas Pero gracias, bueno, chicos, te por la queremos, invitación. Isa. Yo también a Gracias. ustedes. Gracias. Chao, chao. Señoras, señores, así pasó nuestra querida Isabel Subirá.